Ahí está. Bueno, muy buenas tardes, salvaje, así dice mi YouTube. ¿Cómo están? Empezamos la clase. Yo estaba jugando un poco con el auditorio a ver si estaban atentos o no mientras llegaba la gente. Y el problema había sido que mi micrófono estaba configurado y se escuchaba muy bajo. Bueno, pero ahora les pedí que mantuviéramos la máxima atención posible durante más o menos media hora, porque tengo algo que compartirles y necesito retroalimentación. Y con eso, bueno, tendríamos más o menos una media hora más o menos de clase y después ya les dejaría el material para que sigan organizando su tiempo a su gusto. Total, tenemos todavía mucho tiempo por delante, ¿verdad? Me refiero a los demás días. Entonces, vamos a tener media hora de clase, más o menos, y les quiero mostrar lo siguiente. Esto está en compensación con la clase del sábado pasado. Y por una parte. Y luego también responde a algunas preguntas o inquietudes que se fueron manifestando en clases anteriores. Bueno, entonces, empecemos. Voy a mostrarles, sin desarrollar propiamente el material, les voy a mostrar cómo tengo organizado eh, los temas de práctica que tengo que, en todo caso, eh, revisar ahí dentro de la plataforma cómo están disponibles y actualizarlo para que ustedes puedan acceder. Por ejemplo, para la clase pasada hay una introducción sobre los temas que se van a desarrollar y hay información sobre los trastornos de la conducta alimentaria, definiciones sobre qué implican los trastornos de la conducta alimentaria, cuáles son las características principales, cuáles son los trastornos y cuáles son los instrumentos que se aplican para evaluar esos trastornos relacionados con la conducta, ¿verdad? Y aquí estaba la ficha técnica del IT y de los demás instrumentos que vamos a utilizar para que se vean cuáles son los descriptores y todo eso. Lo mismo con los trastornos del sueño, que es un trastorno del sueño, bueno, la descripción de cada uno, en qué ámbitos suele producirse y los instrumentos correspondientes. Y luego el consumo de sustancias y la conducta sexual, ¿verdad? Y tenía listos los instrumentos que íbamos a utilizar. Pero, voy a compartir ahora, lo que se había planteado desde un principio es que como yo empecé con los instrumentos en formato de formulario online, estaba la preocupación de contar con esos instrumentos con una versión un poco más tangible, ¿verdad? Bueno, yo tengo, durante varios años, venimos haciendo esas prácticas y tengo, ¿cómo les voy a decir? Un grupo de test asignados para cada práctica. Existen esos test, obviamente, que los formularios en línea que yo les paso, los creé yo, ¿verdad? O sea, estuve transcribiendo los instrumentos al formato de Google Form, también me ayudaron mis auxiliares, qué sé yo. Bueno, y por ahí en el camino se producen algunos errores de transcripción y todo eso que tengo que seguir revisando. Pero la idea de aplicar en línea surgió principalmente no como una idea, sino como una necesidad por el tema de que las prácticas se hacían en forma virtual. Pero ahora que volvimos a las presenciales, vuelve la necesidad de tener los materiales en formato imprimible, ¿verdad? Bueno, la preocupación era que no se contaban con esos materiales y era como estaba todo como un poco medio fluido, ¿verdad? Pero eso se debía más que nada a que hace un par de años que estoy intentando compilar de una manera mucho más ordenada y estructurada todo lo que hacemos en las prácticas. Y bueno, generalmente al terminar, cerca del cierre de las prácticas, les entrego todos los materiales. Pero bueno, entiendo que
A veces los profesores prometen cosas que no cumplen. Entonces decidí acelerar ese proceso y les quiero compartir acá, quiero que se fijen y quiero que me den su retroalimentación después, ¿sí? Entonces, en estos días, empecé el domingo a la noche y terminé hoy a la mañana, noche, hoy, no sé, ya no me acuerdo, no. Este material, mira, este material es una recopilación de los instrumentos de todas las prácticas, ¿sí? No están separados por temas, o sea, están organizados por temas, pero no están separados, sino que es un solo material como si fuese un libro, ¿verdad? Tiene en realidad dos partes, porque en una están solamente los instrumentos y en otra están las indicaciones de aplicación, corrección e interpretación, que esa todavía me falta unos detalles, pero les quiero compartir esto, quiero que se fijen y que me den su opinión al respecto, ¿sí? Entiendo que esto viene a responder un poco algunas inquietudes, como les decía. Entonces, esto tiene una presentación, eh, esto está escrito específicamente para ustedes, para este material, que acá explica un poco que la recopilación de instrumentos de evaluación en psicología clínica, o sea, esta recopilación es el trabajo cuidadoso y riguroso que tiene como objetivo facilitar las prácticas profesionales supervisadas. Los test que se presentan aquí fueron seleccionados con la lógica de la psicología clínica y de la salud, que considera al ser humano su complejidad y diversidad y que busca promover su bienestar y su calidad de vida. Bueno, todo eso dice, acá insiste un poco que la evaluación psicológica es un proceso científico, sistemático y dinámico que implica la recogida, análisis e integración de la información procedente de diversas fuentes y métodos con el fin de responder a una demanda o pregunta específica. O sea, no se puede hacer aplicando nomás un test, ¿sí? Bueno, todo eso se explica acá. Acá termino agradeciendo a las personas que en algún momento formaron parte del equipo docente y fueron colaborando con esta recopilación, como Vivian Gunset. Ah, tengo algo que confirmar con ustedes. Esta señorita, ahora está casada, Vivian, hizo como tesina un trabajo excelente de adaptación lingüístico-cultural de un instrumento al guaraní y le quiero invitar para una de nuestras clases para que ella comparta con ustedes su experiencia, ya que ustedes van a meterse también en el mismo trabajo. Bueno, Vivian, Mercedes, José, Fanego, Gabriela, Yanira, Pablo, Maru, Will, Tania, Ani, Claudio, José Maldonado, Wadi, son personas que o integraron el grupo de docentes o están actualmente y entonces de alguna u otra forma colaboraron en esto. Mire, ¿cuál es el contenido de este material? Acá está listado completo de instrumentos. Creo que ahí se conectó alguien más. Josué está por ahí. Bueno. Entonces fíjense, acá bueno, aquí está el índice. De hecho, si ustedes le dan clic acá en la versión PDF, le dan clic y les pasa directamente. Entonces tenemos, ¿se acuerdan que nuestra primera práctica estaba basada en los aspectos positivos de la persona? La escala de flourishing o prosperidad, satisfacción vital, autoeficacia, orientación ante la vida, panas, bienestar psicológico, bienestar social, apoyo social, autoestima y el cuestionario del estilo del humor. Esto conforma el primer grupo de instrumentos, que son 10 escalas relacionadas con los aspectos positivos. Luego, en el segundo grupo teníamos los instrumentos que estaban relacionados con el hacer frente a las situaciones difíciles, pero más bien en términos de los repertorios que tienen las personas para afrontar esa situación. Incluimos regulación, afrontamiento y resiliencia, ¿verdad? Entonces tenemos acá el cuestionario de regulación emocional cognitiva, el cuestionario de habilidades de la regulación emocional, la escala de dificultades en regulación emocional, DERS, el TMMS, que es un test que evalúa características de la inteligencia emocional, la escala de inteligencia emocional de Schutte, el COPE, que es un test de estrategias de afrontamiento, el cuestionario de afrontamiento al estrés CAE,
Y luego tenemos el inventario de situaciones sociales y la escala de resiliencia en la versión de 25 ítems y la versión de 14 ítems. Luego abordamos las actividades, la afectividad y situaciones de riesgo. Específicamente estaba el inventario de preocupaciones de Pensilvania. Agregué otros instrumentos acá que no habíamos visto en clase. Escala de ansiedad ante la interacción social, que sí estaba, la escala de estrés y evitación social, la escala de estrés percibido, la escala de gravedad de síntomas del trastorno de estrés postraumático, eso sí agregué después, el cuestionario de trastorno del estado de ánimo, también agregué después, la escala diagnóstica del espectro bipolar, que también agregué después, el inventario de depresión de Beck, la escala para evaluar el riesgo suicida, y el DAS, la escala de depresión, ansiedad y estrés que me habían dicho ustedes que ya conocían. Bueno, ahí tenemos el DAS 42 y el DAS 21. Y los instrumentos de la clase pasada son estos, los que yo les había dicho que estaban listos, estaban preparados y que había intercambiado correos con el autor del DAS, que es el IT en su versión IT 40, el IT 26, medidas de percepción del cuerpo, el cuestionario sobre forma corporal, el índice de calidad de sueño de Pittsburgh, la escala Groningen de calidad de sueño, la escala de somnolencia de Epworth, la escala corta de inhibición sexual y excitación sexual, el cuestionario de disfunción sexual secundaria al trastorno, al tratamiento psicofármaco, el cuestionario Audit para la detención del consumo de alcohol, el cuestionario sobre uso de drogas, que hay dos versiones, el DAS 10 y el DAS 20. Y para luego las siguientes prácticas ya están incluidas acá las escalas de personalidad, el inventario de los 5 grandes que se llama BFI, el IPIP revisado, que también es un cuestionario sobre los 5 grandes que aborda los 50 marcadores de Goldberg sobre personalidad. Se conecta. Ahí ya está Josué. Y seguimos. El test exacto, que se basa en los 6 grandes factores. Aparte de los 5, incorpora el factor H, que es el factor de honestidad, humildad. Luego, un test muy interesante, que es el sistema de inhibición y activación conductual, que es el BISPAS. Ese tengo que corregir porque es el mismo test, se bajó nomás acá. BISPAS. El cuestionario de urgencia, búsqueda e impulsividad de 18 ítems, la escala de impulsividad UPS revisada, la escala multidimensional de perfeccionismo, la escala de la triada oscura abreviada, luego tenemos el inventario de personalidad de SM5 y una escala para evaluar síntomas del trastorno límite de la personalidad. Todo esto dentro del capítulo de personalidad, estilos y trastornos. Y luego el último grupo, en el último grupo tenemos las funciones cognitivas, la escala motivacional de pensamiento crítico, la escala de autopercepción de creatividad, el inventario de estilos de pensamiento, ¿dónde estábamos? El inventario de flexibilidad cognitiva, la escala de autoevaluación del funcionamiento cognitivo, la escala para valorar funciones ejecutivas en formato de autorreporte, el cuestionario DIS ejecutivo, el cuestionario de fallos cognitivos, el cuestionario de fallos de memoria, el mini mental test y el test MOCA del que les había hablado, que incluye aquí las 3 versiones de traducción en español, que en realidad son pequeñas variantes. Uno es para España, otro es para México y el otro no tiene una adscripción específica, pero que hace algunos pequeños ajustes para la población de habla hispana. Bueno, entonces ahí tienen toda la lista. Como ven, el material completo va hasta la página 112,
¿Qué significa eso? Que aquí están todos los instrumentos ya incluidos, que, que yo creo que esto responde un poco a la inquietud que estaban planteando. Entonces empezamos acá con parte 1, se hace una pequeña presentación, dice un enfoque que se ha vuelto cada vez más relevante en la psicología, es el que se ocupa de los aspectos positivos de la persona, es decir, aquellos que le generan bienestar y felicidad. Algunos de estos aspectos son la prosperidad, bla, 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 todo eso. Luego hace otra vez una pequeña descripción de cada instrumento, ¿sí? Y luego aparecen los instrumentos, que creo que está en el formato que les inquietaba un poco, que era el tenerlos en la versión imprimible. Ven, entonces empezamos acá con el primero, la escala de prosperidad. Esto se imprime y se aplica. Ven, está en formato, creo que A4, ¿sí? Y aquellas que se pueden autocalificar, la persona que se aplica ya tiene incluidas las indicaciones, y las que no, las que requieren un criterio, digamos, más, o sea, un análisis y un criterio objetivo, van a tener este mismo material, pero con las indicaciones sobre la aplicación, la corrección, la interpretación y los detalles eh, técnicos psicométricos sobre confiabilidad y validez, y también la bibliografía completa acerca de los artículos que le dan sustento al trabajo, ¿verdad? Entonces esto hace que estén disponibles para ustedes un poco más de 65 instrumentos con toda la documentación que se necesita para utilizar, respaldar, hacer investigación, etcétera. Pues acá está el de satisfacción vital. Estos son los instrumentos que ya les había compartido como práctica 1, con algunas incorporaciones nuevas. Por ejemplo, el de autoeficacia no estaba. Como ven, esto está ahí en tamaño y calidad imprimible. Lo mismo con, acá está el LOT R9, el de orientación ante la vida. El PANAS, que es de balance afectivo. El de bienestar psicológico de RIF. Ustedes me están siguiendo, están viendo. Yo achiqué un poco la pantalla. Sí, Sí, profe. profe. Te veo, te veo. Bueno, entonces, Julia, era a esto lo que te ibas a referir, ¿verdad? Así mismo, profe, esa era la duda que tenían la mayoría en las últimas clases, Bueno, sobre los compendios de los test. y acá ya está completo, van a tener todo en un solo archivo. Súper, profe. Me costó mucho llegar hasta acá porque tenía todo separado y había cosas que no tenían sustento científico, entonces tuve que buscar la mejor versión que había. Y lo bueno es que ya está. Entonces, bueno, básicamente es eso. Después estoy ajustando una versión accesible para que pueda funcionar sin mayores dificultades con los programas de lectura. ¿Alguien quería entrar acá? Janina. No, Vanina Araceli, abogado. Ahí está. Bueno, entonces seguimos. Voy a ver, vuelvo acá. Entonces, como ven, ahí llegamos hasta el último instrumento de ese primer grupo, que es un cuestionario de los estilos de humor. Estos instrumentos fueron seleccionados, como dice ahí, o sea, cuidadosamente. Cada año volvemos a revisar los instrumentos, desechamos algunos, incorporamos otros, y se van a dar cuenta ustedes que son instrumentos que están referidos tanto en la práctica clínica como en las investigaciones, pero sobre todo son instrumentos con los cuales no tenemos conflictos de propiedad intelectual. O sea, no es que, ¿cómo les voy a decir? Están escaneados
de una versión comercial que dice explícitamente que no se pueden reproducir los instrumentos. Es más, en otros casos, de hecho que me puse en contacto con los propietarios para ver si autorizaban, y una vez que autoricen yo voy a ir certificando que tenemos la autorización para reproducir el instrumento, porque la mayoría tiene indicaciones de que se pueden utilizar libremente y fueron reproducidos de las publicaciones científicas donde estaban los ítems completos, ¿verdad? Bueno, en este segundo grupo que tenemos la regulación, afrontamiento y resiliencia, está lo mismo, ¿verdad? Se indica acá el bienestar emocional, el afrontamiento del estrés y la resiliencia constituyen aspectos claves para entender cómo las personas regulan sus emociones, qué estrategias y recursos emplean para enfrentarse a los desafíos y dificultades que se presentan en la vida y qué factores les facilitan la recuperación y la adaptación ante situaciones adversas. El bienestar emocional se refiere al grado en que las personas experimentan emociones positivas y negativas, así como su satisfacción con la vida y consigo mismas. El afrontamiento del estrés se refiere al conjunto de procesos cognitivos y conductuales que las personas ponen en marcha para manejar las demandas internas o externas, y la resiliencia se refiere a la capacidad de las personas para sobreponerse a las circunstancias traumáticas o estresantes. Bueno, muy bien, pues ahí acá hay algunas ideas de cómo se pueden utilizar estas variables y acompaña nuevamente la descripción de cada una de las escalas del cuestionario CRQ, el de habilidades de regulación emocional ERSQ, la escala de dificultades en regulación emocional DERS, el TMMS, que es la escala de rasgo metacognitivo sobre estados emocionales, la escala de inteligencia emocional de Schutte, la escala de afrontamiento COPE24, el cuestionario de afrontamiento del estrés CAE, el inventario de situaciones sociales TIS, etc. Y aquí aparecen nuevamente los cuestionarios, que son para aplicación, insisto, solamente aquellos que tienen un formato de autorreporte son los que tienen ya las indicaciones de cómo se suman. Entonces ustedes tienen un material aparte en donde para cada instrumento se indica cómo se aplica, cómo se corrige, cómo se interpreta y qué recomendaciones se derivan de la valoración de esos puntajes. Acabo de notar un par de errorcillos que voy a corregir y entonces después paso a compartirles. Acá está el test de inteligencia emocional de Schutte, el COPE, el CAE. Cada instrumento tiene un diseño diferente, me costó una barbaridad terminar, pero lo bueno es que ya está. Después tenemos acá los de la clase pasada. No, es de la clase antepasada. Antes de que yo me haya ausentado por mi estado de salud. El inventario de preocupación de Pensilvania, el de ansiedad ante la interacción social, escala de estrés y evitación social, el de estrés percibido, el de gravedad de síntomas del trastorno del estrés postraumático, el cuestionario de trastornos del estado de ánimo, la escala del diagnóstico del espectro bipolar, el inventario de depresión de Beck, la escala para evaluar riesgo suicida y el DAS. Y bueno, como ven acá tienen
los instrumentos. Que bueno, mi intención siempre fue, de hecho, que estén disponibles los instrumentos en un solo compendio, que sea útil no solamente para las prácticas, digamos, para las prácticas académicas, sino que también para la práctica clínica profesional, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto puede ser de muchísima utilidad, no solamente para ustedes, sino también para psicólogos que se dedican a la clínica. Y lo que nos quedaría como tarea pendiente, en todo caso, desde la cátedra, es promover estudios psicométricos para actualizar los índices de confiabilidad y validez de estos instrumentos, quizá actualizar los puntos de corte, eh, incentivar algunas experiencias para mejorar la calidad métrica de los instrumentos, hacer revisiones acerca de la claridad lingüística ajustada a determinadas poblaciones. Pero bueno, lo importante es que ya está todo disponible. Este es el de... Este es el de PEC. No, este es el de Cheburúa, el de síntomas de estrés postraumático, que está bastante bien. Esta que les traigo acá es la versión revisada, la última publicación que hizo. Bueno. Después, ¿qué más? El cuestionario de trastorno del estado de ánimo. Que en algunos casos se hace la aclaración de que no son instrumentos diagnósticos, sino que son instrumentos para detectar posibles casos y que los diagnósticos se tienen que hacer bajo la supervisión de un profesional calificado y a partir de otras valoraciones, no solamente basado en instrumentos. Bueno, entonces el siguiente grupo ya son los de la última clase. Esto es del espectro bipolar, que hay que ir marcando aquella... Este es un instrumento muy interesante porque lo que pide es que la persona primero lea todas las situaciones sin marcar nada. ¿Sí? Bueno, dice acá, por favor, leer atentamente el texto completo antes de marcar los espacios en blanco. Y luego al final dice, ahora que ha leído este párrafo, por favor marque alguna de las siguientes 4 opciones. Esta historia me describe muy bien, casi perfectamente, bla, 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 y después, en este momento, relea la historia y marque con una cruz al final de cada oración que lo describa preferentemente. Y entonces, dentro de cada oración que describa lo que uno siente o cómo es, va marcando. Bueno, después tenemos aquí el inventario de Beck, que como saben ustedes no hay un enunciado por ítem, en realidad son 4 enunciados para cada ámbito de exploración. Entonces tenemos un numerito y después las respuestas para dentro de cada número, en donde la formulación de la respuesta está ajustada al aspecto que evalúa. Después tenemos aquí, ven, en este caso, por ejemplo, tiene el formato es de auto puntuación o interpretación, uno mismo suma el total de puntos y ahí ya tiene una estimación acerca de la condición, ¿verdad? Luego la escala de riesgo suicida y el DAS, escala de presión, ansiedad y estrés, el DAS 21 y creo que después está el DAS 42, sí, están los dos acá, el DAS 42. Bueno, después tenemos esto, que me costó mucho ponerle un único título, entonces decanté ahí por impulso conductual. Este material
Ofrece una serie de instrumentos de evaluación en psicología clínica que permiten explorar diferentes aspectos de la regulación de impulsos, entendida como la capacidad para controlar o inhibir las respuestas automáticas o impulsivas ante determinados estímulos o situaciones. Los procesos que abordan este material son la conducta alimentaria, la calidad del sueño, la conducta sexual y el consumo de sustancias. Aquí está una descripción de los instrumentos. Acá escribe lo que es la conducta alimentaria. La conducta alimentaria es un conjunto de comportamientos que involucran la selección, ingesta y regulación de los alimentos. Y aquí está la descripción de los instrumentos que evalúan conducta alimentaria. El IT 40 y 26, el de la medida de percepción del cuerpo y el cuestionario sobre forma corporal, el body shape questionnaire. Después acá explica un poco lo de la calidad de sueño, el concepto de la calidad de sueño, cuáles son los instrumentos que fueron desarrollados para evaluar la calidad de sueño, o sea que están dentro de la práctica. Luego tenemos la conducta sexual, el CIS y el ProSex, SalSex. Y por último tenemos los cuestionarios sobre consumo de sustancias, la identificación de trastornos debido al consumo de alcohol y las de detección de abuso de drogas, que eran los cuestionarios para la clase pasada. Entonces, yo creo que con esto ya tenemos todo. Lo que nos quedaría es, en todo caso, les voy a enviar un mensajito sobre cuáles son los instrumentos que tendrían que autoaplicarse y aplicarle a la otra persona. Y durante la clase del sábado que viene nos concentramos en corregir estos instrumentos. Y la otra cosa que teníamos que definir hoy es si la clase que viene ya arrancamos con las clases de elaboración de informes y de análisis psicométrico, donde habían pedido que arrancáramos por los análisis psicométricos y que después fuéramos a los análisis, a la elaboración de informes. Profe, el de análisis psicométrico era el que íbamos a utilizar Jamovi, ¿verdad? El de análisis psicométrico es con Jamovi y el otro es con planillas de Google. Ya, y ese no habíamos quedado nosotros que íbamos a hacer los sábados de agosto. Y entonces arrancaríamos a partir del primer sábado de agosto, ¿verdad? Sí, así Sí, habíamos quedado. Entonces tenemos todavía 2 sábados para terminar estas prácticas. Entonces lo que voy a hacer es, voy a compartirles este material y les voy a indicar cuáles son los tests que hay que aplicarse y los que vamos a corregir en clase. ¿Les parece? perfecto, profe. Bueno, Profe, sí, decime. y sobre el tema del test de Moca, Sí, mira, el test de Moca está acá incluido. Entonces, lo que yo les decía es que no, yo les voy a enseñar cómo se aplica, ¿verdad? Y cómo se corrige. Pero la recomendación es que ustedes se registren y tomen el curso para certificar que están eh, entrenados para aplicar el instrumento. y ese nos puedas pasar algún enlace para poder inscribirnos, profe. Sí, claro, claro que sí. Yo les dije que les iba a avisar otra vez con tiempo porque todavía nos falta esta práctica, nos falta la práctica de personalidad y nos falta todavía la siguiente, que es la de funciones cognitivas. Pero les puedo pasar ya si te parece. Mira, acá el de Moca está acá al final. Está el material completo, que es una hojita más de hecho. A ver, ahí está. Y hay 3 versiones que, como les dije, son lo mismo, solo que cambia. A ver, como en algunos países, como es, no hay ahí. Bueno, de hecho que si nosotros vivimos en una ciudad no tenemos tampoco contacto con muchos animales, ¿verdad? Pero miren, si andamos por ahí no nos vamos a cruzar con un león, con un rinoceronte o con un camello, y ante la posibilidad de que la gente no reconozca a estos animales por una cuestión cultural, entonces el test, este no está en buena resolución, ahora que estoy mirando acá, voy a volver a mirar.
la versión que yo tengo. Bueno, y luego, fíjense, hay otra que sustituye el cubo por una silla, ¿ven? Pero que tiene la misma forma. Y aquí los animales son, ese sí se parece más al nuestro porque hay muchas víboras por ahí. Mira, una cobra, un elefante y un yacaré o un cocodrilo. Un caimán también puede ser. Bueno, y la otra, me voy a fijar lo de la resolución porque ahora estoy viendo que para imprimir esto no sé si va a salir bien. Ven ahí que es el que me enviaron. Y luego está este otro que en vez de una silla, supuestamente es una cama, pero también son líneas que se cruzan. Y aquí los animalitos son un caballo, un tigre y un pato. Y bueno, la idea es que las personas cuando respondan el test no tengan dificultades para responder por un problema cultural de que no identifican los animales porque no los conocen, sino que tenga que ver con su condición cognitiva. Y entonces van a tener el material que ya está acá integrado, pero la cuestión sería sencillamente hacer el curso online para obtener la certificación para el curso. Y como les dije, si ustedes no tienen su matrícula, se puede ver eso ahí en la coordinación de psicología, una constancia de que son alumnos y con eso se escanea, se sube a la... Les voy a mostrar, miren, ingresar a la página es muy fácil porque si yo pongo acá, a ver, voy a poner acá Montreal Assessment, es Moca. Entonces, a ver dónde está. Vamos a ver, aquí se llama Mocha Cognition. Esa es la página oficial. Y aquí aparece Training and Certification. Mocha Duo, que es para utilizar como aplicación en un dispositivo. Creo que, bueno, acá está en inglés y en francés nomás. Ustedes se registran y luego tenemos acá Mocha Test, dice, en herramientas digitales y en papel. Y al lado está el entrenamiento, la certificación. Entonces acá dice el paper, es uno de los instrumentos más sensibles y validados para el escribado de la evaluación cognitiva. Bueno, entonces acá está el Mocha Full y acá nos pide seleccionar lenguaje y como les mostré en Spanish hay 3 versiones. Spanish voy a agrandar un poquito más porque ustedes verán ahí muy chico. Acá dice seleccionar lenguaje y tengo Spanish. Está más abajo. Ven, acá tengo 8.1, 8.2 y 8.3 y yo decidí incluir los 3. Entonces cuando ahí selecciono y le doy para descargar, acá me sugiere que complete el programa de entrenamiento y certificación. Y dice acá que es solo para profesionales de la salud. Y entonces acá cuando yo ingreso o se registran, que no hay que pagar nada para registrarse. Acá yo voy a ingresar porque ya tengo acá ya tengo registrado. Entonces se van a dar cuenta ustedes de que ahí sí me habilita a descargar. Está tardando un poquito más.
y el entrenamiento se hace en esta página que está acá. Esta misma página, pero arriba aparece Training, Certification. Y ahí les da todas las indicaciones de cómo se tiene que hacer para certificar. Ahora ahí los cursos también están disponibles en español, así que no es muy complicado. Y es un test cortito, ¿verdad? Claro, hay que atender un poco los criterios sobre cómo se valida el test, o sea, cómo se valida la ejecución del test, en qué casos se repite la consigna, en qué casos no, que es lo que vamos a ver en clase, ¿sí? Ahí, por ejemplo, ya me habilita. Y aquí me pregunta si yo necesito certificación o si declino del entrenamiento, ¿sí? Del programa de entrenamiento. Y ahí me aparece una advertencia de si yo no quiero hacer el curso, de que tengo que firmar una declaración jurada de que asumo completamente la responsabilidad de aplicar el test sin haber recibido un entrenamiento, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tengo Spanish 8, le doy descargar. Bueno, y ahí voy a poner que necesito certificación. Como ya completé la certificación, no creo ahí me pide que vaya a la certificación. Acá hay una hora de entrenamiento, que eso le había dicho, una hora nomás de entrenamiento. Y ahí después ven que acá tiene acá el certificado de entrenamiento vale $150, pero ustedes pueden registrarse como para el ámbito académico, y acá hay distintos idiomas habilitados, entre los cuales está el español, así que no va a haber mucho problema. Podemos ver esto en clase todos juntos uno de esos días que vayamos con las computadoras, nos conectamos a internet y hacemos el curso ya todos juntos. Eso también podría ser, ¿eh? Hacemos la certificación en conjunto el día que tengamos o una clase antes de aplicar el test, y entonces ya tenemos el MOCA y la certificación para aplicar. Bueno, creo que con eso ya tienen la certeza de que está todo listo, de que van a recibir el material, de que van a tener un compendio bien organizado, no van a tener dificultades para identificar los materiales y poder utilizarlos, y ya tenemos incluso los materiales para las siguientes prácticas. Bueno, no sé si hay algún comentario, consulta, pregunta, además de lo que ya planteé. No, profe, nada más que agregar. Ok. Bueno, estamos entonces. Gracias, profe. De nada. Clarísimo, dice Carlos Daniel Melgarejo. Gracias, Gracias, profesor. profe. Todo claro. Igual también. Bueno, que estén bien, nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Nada más.